Buenos días, amables televidentes de los diferentes canales comunitarios de televisión de nuestra querida diócesis de Magangué. Buenos días, amables oyentes de las emisoras comunitarias que a lo largo y ancho de nuestra diócesis nos prestan este bello servicio de evangelización. Buenos días a los que visitan el portal web de nuestra diócesis de Magangué. Sean bienvenidos a este programa, La Diócesis en Marcha, que dirige nuestro padre y pastor en la fe, Monseñor Hernán Giraldo Jaramillo. Este programa tiene como fin la explicación de la palabra de Dios correspondiente al domingo y también las experiencias pastorales que Monseñor ha tenido durante estos últimos tiempos. Le agradecemos de antemano a todos los que gerencian estos medios de comunicación por esta oportunidad tan maravillosa que nos dan para la evangelización de nuestra iglesia particular. Nos ponemos en oración antes de iniciar este domingo 24 del tiempo ordinario. Señor, te damos gracias por el inmenso amor que nos tienes. Gracias porque hoy de nuevo nos llamas a tu amistad, nos llamas a trabajar a tu casa, a trabajar a tu viña. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de expandir tu mensaje de amor a lo largo y ancho de nuestra querida iglesia particular de Magangué. Gracias por toda la gente que nos escucha, por los que nos ven a través de los canales comunitarios. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de trabajar en tu casa, de trabajar en tu viña. Aquí estamos dispuestos a hacer tu santa voluntad. Envíanos. Monseñor Hernán, buenos días. Muy buenos días. Ciertamente damos gracias a Dios y agradecemos también a todos y cada uno de ustedes por la acogida de fe con la que reciben esta palabra. La primera lectura de este domingo está tomada del profeta Isaías, en el capítulo 50, versículos 5 al 10. En aquellos días dijo Isaías: el Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado, ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que golpeaban mi mejilla y los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado, ¿quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Mirad, mi Señor me ayuda. ¿Quién probará que soy culpable? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. La segunda lectura está tomada del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículos 14 al 18.
Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Vamos a dar lectura al Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, y otros dicen que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como escuchamos en el Evangelio, el Señor tiene una preocupación, llamémosla, esencial, fundamental. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después a los discípulos, a quienes ha llamado precisamente aparte, porque empieza una etapa especial de su propia vida, la cercanía ya a su sacrificio, y también el pensamiento de preparar a los discípulos. Entonces los interroga: bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro da una respuesta pronta, concisa, precisa: tú eres el Mesías.
En los paralelos, por ejemplo, Mateo, estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, dice el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En este Evangelio de Marcos, refiriéndonos únicamente a la parte del Mesías, ¿qué significa? La palabra Mesías viene a lo largo del Antiguo Testamento refiriéndose a aquel que va a dar la liberación al pueblo de Dios. Ha venido pasando por muchas dificultades, pero todas ellas sostenidas por una promesa constante. Se habla de un nuevo Moisés, se habla de un liberador, digamos así, de tipo político, que con su poder aplastará a los enemigos. En ese momento tienen la dificultad del Imperio Romano, que los ha sometido y los hace sufrir. En varios intentos quisieron liberarse y siempre leían la Escritura, el Mesías. Ese Mesías prometido tenía como característica el don del Espíritu. Por eso Mesías traduce prácticamente el ungido. Y la traducción en griego es Cristo. Así que cuando nos dicen el Mesías, es lo mismo que decir Cristo, es lo mismo que decir el ungido por Dios. Pues bien, este ungido por Dios, ya les decía en el paralelo de Mateo, es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces ahí es cuando muestra el Señor el misterio de su persona. En primer lugar, pues, el Mesías prometido es Dios mismo, que ha venido a salvar a su pueblo en Jesucristo. Fíjense cómo la palabra, el nombre Jesús y el nombre del pueblo de Israel significaba el oficio, la misión de la persona. Jesús quiere decir Salvador. Pues ese Jesús, ese Salvador, ese Mesías. Por eso decimos Jesús Cristo. El Salvador es el ungido, el enviado. Ahí el Señor, en el paralelo de Mateo, advierte a Pedro: eso no lo dices por tu propia cuenta, es mi Padre que te lo ha revelado. Reconoce Pedro entonces que ese Mesías, ese Salvador, es el Hijo de Dios. Pues bien, ¿de qué manera va a ser esa salvación? ¿Cómo va a ejercer ese mesianismo? Fíjense ustedes cómo el Señor se cuida diciendo: no revelen eso a otros, porque donde lo sepan, entonces lo ponen a desempeñar ese papel político y hasta revolucionario. La manera como viene Él a salvarnos es a través de su cruz,
y por eso anuncia su sacrificio. El Hijo del Hombre tiene que sufrir. Entonces va a sufrir la persecución, la humillación, la crucifixión, la muerte, pero va a resucitar. Eso es, a través de su Pascua, su pasión, muerte y resurrección, viene la salvación, viene la liberación para este pueblo. Y nosotros tenemos que entender que esa cruz es la misma que nosotros debemos asumir si es que queremos participar de la salvación del Señor, caminar con Él, unirnos a Él. Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Así que nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestros esfuerzos, todo esto que forma parte de nuestra vida puede transformarse no en una cosa sin sentido de la cual echamos culpa a Dios, que porque lo permite, puede transformarse en elemento de perdón, de redención, de salvación, un elemento de, digamos así, penitencia por nuestros pecados, uniéndolos a Cristo. Siempre tenemos la tentación de una salvación a través o de la violencia, de la fuerza, o de la riqueza, El Señor nos muestra esa salvación por su pasión, muerte y resurrección, por la cruz a la luz, por la muerte a la resurrección. Es la Pascua. Eso es lo que debe ocurrir en nuestra vida. Pasamos a través del tiempo, asumiendo las dificultades, esforzándonos por imitar, por seguir al Señor, tomando la cruz. ¿Cuál? Aquella de los deberes, aquella que nos imponen las dificultades de cada día, aquella que nos vienen de esas limitaciones y precariedades nuestras. Todo eso tiene sentido de un Dios que ha compartido nuestro sufrimiento y no se complace, digamos así, en hacernos sufrir, sino que Él mismo lo asume lo nuestro para llevarlo a la glorificación y resurrección, así como Él. Siempre vamos a tener la tentación de Pedro. No, por ese camino no. Por eso aquellas cosas que se nos presentan como tan fáciles, el dinero fácil, cosas por el estilo, las acogemos así, sin pensar. Busquemos cuál es el deber, cuál es la misión, cuál es la cruz, cómo asumo yo mis trabajos. Ofrezcámoslo a Dios. Cuando llega la enfermedad y la misma muerte, ofrezcámosla como el Señor, como una obediencia a su santa voluntad. Monseñor Hernán, cuéntenos un poquitico sus experiencias pastorales en estos últimos días aquí en la diócesis de Magangué. Bueno, esta semana hemos tenido a nivel diocesano varias celebraciones. La Semana por la Paz
Yo he insistido muchísimo y vuelvo a hacerlo para que no desmayemos en perseverar en la oración por la paz. Hagamos nuestra unión como cristianos al proceso de paz que ha empezado en nuestra patria. Podemos llenarnos de una esperanza muy positiva si nosotros aportamos nuestra paz personal, poniéndonos en paz con Dios, sembrando la paz en nuestra conciencia, perdonando a nuestro prójimo y agregando la oración por la paz, por el éxito de estos diálogos. Perseveremos en esa oración. Se tuvo también la celebración de la semana vocacional o por los aspirantes al seminario, la oración por los sacerdotes. Recordemos la consigna que nos da el Señor: la cosecha es mucha, los obreros son pocos, hay que rogar al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla. Eso es lo que hemos tenido. Y por último, pues hubo una reunión de 3 días de los sacerdotes recién ordenados, mejor dicho, de 0 a 3 años. Interesantísima, aquí en la casa de encuentros, en las que no solo se compartieron inquietudes, sino que hubo también una puesta al día en doctrina y en los documentos últimos sobre la nueva evangelización. Ha sido pues una semana muy fecunda en el orden pastoral para la diócesis. Bien, Monseñor, el tiempo se nos agota, no nos resta sino agradecer de nuevo a quienes nos prestan estos medios de comunicación para llegar a todos nuestros amables diocesanos. Que el Señor les bendiga y que la Virgen Santísima los proteja. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo, Dios mediante, a esta misma hora y por estos mismos canales y emisoras. Anhela algo real, el Señor viene a mí y me ayuda.